Bueno, sobre las preguntas de epistemología. Los textos yo se los mandé, ¿no? El de Kuhn también se los mandé. Disculpen si no me acuerdo de esto ahora. Sí, lo ¿Sí? enviaste, sí. Está. Bien, entonces, eh, estas dos preguntas, bueno, son la 3 y la 4, digamos, la numeración. E insisto que ustedes tienen que hacer 3 de las 4, ¿está? Por las dudas de que a alguno les quede mejor, peor, yo que sé. Este, bien, la primera es comparar el inductivismo con el falsacionismo. De eso va la pregunta. Insisto que el repaso real lo hicimos y está grabado y capaz que las compañías realmente lo pueden pasar. Disculpen que cita con esto, pero me parece que nos facilita bastante y además, bueno, así no seguimos tanto tiempo. Bien, entonces, la comparación entre inductivismo y falsacionismo. ¿Tá? Para eso hay que detenerse en algunas cosas. La primera de ellas es que cualquiera de las dos, el inductivismo como el falsacionismo, son corrientes epistemológicas que llamamos normativas. ¿Está bien? Es decir, que están direccionadas hacia indicar una, una forma ideal del trabajo de la ciencia, es decir, un deber ser de la ciencia. ¿Tá? Cualquiera de las dos también comprenden o comparten que el conocimiento científico se acumula. Es decir, que una vez que el conocimiento científico avanza, sobre ese avance sigue y sigue y sigue. Es decir, que si lo fuéramos a representar como una gráfica, sería una recta inclinada, digamos, supongamos en 45 grados respecto al punto donde se juntan los ejes. Y lo otro es que, también vinculado con esa razón, cualquiera de las dos corrientes consideran que la historia de la ciencia es la historia del avance científico y que esa historia de la ciencia es bastante independiente, de manera esencial independiente, a la historia humana en el sentido de los ir y venir de distintas formas de gobierno, de comprender el mundo de una manera o de otra, sino que una vez que la ciencia avanza y va acumulando su conocimiento, sigue, sigue y sigue. ¿Sí? En estas tres cosas coinciden tanto el inductivismo como el falsacionismo. En lo otro que también coinciden es, disculpen, lo otro que también coinciden y es importante es entender lo que Popper, falsacionista, llama el sentido inductivista. ¿Qué quiere decir el sentido inductivista? Quiere decir que se va de lo particular a lo general. El conocimiento científico es conocimiento que se muestra como conocimiento general. ¿Sí? No hay conocimiento científico particular, sino conocimiento científico de lo general. ¿Tá? Pero los acontecimientos son particulares, es decir, las observaciones, la experiencia, lo que puede ser la base de eso, siempre es de lo particular. Uno no puede tener experiencia de lo universal. Lo universal no se experimenta, se supone, se hace inteligible, como quieran, pero no se puede tener experiencia de lo universal, solo se puede tener experiencia de lo particular. Por lo tanto, ir de lo particular, que es a lo que tenemos acceso, a lo general, que es la forma de plantear el conocimiento científico, tanto para el inductivismo como para el falsacionismo, parece el camino inevitable. Ahora, ¿qué hace el inductivismo? Separa en el razonamiento no deductivo, que se llama inducción, que va de lo particular a lo general, que saca una conclusión de tipo general a partir de un número determinado de casos particulares. Esta conclusión de tipo general, desde el punto de vista lógico, nunca es cierta, solo es probable. La conclusión en un razonamiento no deductivo, por lo tanto, la conclusión en la inducción es probable y no cierta. Entonces, para el inductivismo se tiene que recorrer ese camino y la conclusión va a quedar en ese lugar de lo probable. Por supuesto que cualquier
inducción no genera de por sí, por ser inducción, conocimiento científico. Para el inductivismo se deben respetar ciertas líneas de trabajo. Para el inductivismo es primero la observación y después la teoría. ¿Qué quiere decir esto? Frente a una observación que me permita distinguir una, en la naturaleza, algo que se mantiene, que siempre es parecido, que siempre es igual, bueno, genera una teoría de por qué eso es así, de por qué siempre es igual, una cierta regularidad de la naturaleza, porque se da. ¿Tá? Una vez que formulo una teoría plausible de eso, quiere decir que reconozco una regularidad de la naturaleza. Reconocer una regularidad de la naturaleza quiere decir algo que sucede siempre, cada vez que lo veo. Bueno, propongo una teoría posible que explique esa regularidad, y después tengo que trabajar con esa teoría y predecir, si la teoría resultará cierta, qué va a pasar. ¿Tá? Ahí sirve mencionar el ejemplo clásico, clásico porque lo trabaja Alan Chalmers en su texto ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, en su libro ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Bueno, el ejemplo de los cuervos. Veo la regularidad de la naturaleza de que todos los cuervos son negros, lo veo en distintas circunstancias, de distintas maneras, y logro establecer que los cuervos son negros cada vez que los he visto. Y entonces propongo la teoría, que para el caso es muy simple, la teoría de que todos los cuervos son negros. ¿Esto qué predicción me permite a mí tener? Bueno, que la próxima vez que vea un cuervo, si es cierto que todos los cuervos son negros, la próxima vez que vea un cuervo, este cuervo será negro. Y bueno, que efectivamente la próxima vez que vea un cuervo, y además haga el intento de verlos, los vaya a buscar, trate de verlos, efectivamente sea negro, bueno, ahí el inductivismo llama a esa situación, a la situación de que una predicción hecha en base a una teoría plausible respecto a una regularidad de la naturaleza se cumple entonces con la verificabilidad. ¿Ya? El criterio de demarcación, es decir, cómo puedo considerar a un conocimiento científico o no, tiene que ver con la posibilidad de ser verificado en ese sentido, de la verificabilidad, es decir, de que se cumplan predicciones basadas en la teoría que quiere plausiblemente explicar una regularidad de naturaleza observada. ¿Tá? Entonces, el inductivismo, para trabajar en ciencia, observa, trata de observar regularidades en la naturaleza, trata de tener teorías sobre los porqué de esas regularidades, y en base a esas teorías, hacer predicciones. Es conocimiento científico aquello que puede ser verificado, es decir, que hayan observaciones que vayan en el sentido de la teoría. Bien, la verificabilidad entonces es el criterio de demarcación del inductivismo. El falsacionismo tiene las mismas, las coincidencias, digamos, con el inductivismo que ya hablamos, pero tiene las diferencias en lo que estamos trabajando ahora. Decíamos que el inductivismo se basa en el razonamiento no deductivo que llamamos inducción, que le permite ir de lo particular a lo general como un sentido necesario, pero que el tipo de conclusiones a las que accede mediante este razonamiento no deductivo no son forzosas, no son ciertas, sino que son probables. Esto a Karl Popper, el principal referente del falsacionismo, le parece un problema, porque en definitiva el conocimiento tildado de científico no goza de ser verdadero, definitivamente verdadero. Entonces él dice, bueno, siguiendo el sentido inductivista, ir de lo particular a lo general, la lógica no me permite llegar a buen puerto. Nunca jamás voy a tener una verdad definitiva yendo de lo particular a lo general, salvo en ese razonamiento deductivo específico que se llama modus tollens, ¿tá? Que se expresa, bueno, de manera oral, vamos a decirlo, no escrito con la notación lógica, sino de manera oral. Dice, la forma oral sería A, sea la teoría A,
de ello se desprende el fenómeno B. Lo estoy poniendo ya en términos de la epistemología falsacionista, ¿está bien? Vuelvo entonces. Sea la teoría A, de ella se desprende el fenómeno B, necesariamente. Si es cierto A, B también es cierto. Pero resulta que no B, que no pasa B, que sería cierto si fuera cierto la teoría A. De eso tengo que concluir necesariamente, de una vez y para siempre, en cualquier parte del universo y en cualquier época, que no es cierta la teoría A. La anotación, capaz que se la tengo que pasar después por el WhatsApp, la anotación, yo digo, la escribimos en su momento en clase, en fin, probablemente la tengan ustedes en sus cuadernos, no sé si Manuel, pero en fin. A, entonces B, no A, no B, entonces no A. Visto con el ejemplo de los cuervos, si es cierto que todos los cuervos son negros, A, entonces B, el próximo cuervo que vea será negro. Pero luego resulta que no es cierto que el próximo cuervo que veo es negro. Resulta que veo un cuervo y es de otro color. Bueno, de eso se desprende necesariamente y para siempre que no es cierto que todos los cuervos son negros. ¿Tá? Aquí accedemos a una verdad de tipo negativo, es decir, accedemos a una verdad universal de algo que sabremos para siempre que no es cierto. ¿Tá? Entonces, ¿qué encuentra Popper? Que puede seguir el camino inductivista de lo particular a lo general, de tal forma que una observación particular es capaz de darnos una verdad general, no sobre el sentido positivo de una teoría, sino sobre que una teoría es definitivamente falsa. ¿Tá? Entonces, para Popper, la ciencia se hace primero la teoría y después la observación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya hablamos de ciencia, cuando ya hablamos de esta actividad específica del hombre, ya la observación está precedida por teoría, está precedida por lo que esperamos del mundo, ¿sí? Entonces, esas teorías sobre el mundo están antes que la observación. ¿Qué busca la observación? Hacer que esas teorías, ver si esas teorías pueden ser falsadas, es decir, si esas teorías pueden caer. ¿Tá? Entonces, en el falsacionismo es otro el criterio de demarcación. ¿Cómo reconozco yo una teoría científica? ¿Cómo puedo decir que una teoría es científica? Bueno, si cumple con la posibilidad de ser falsada. Es decir, que debe una teoría, para ser científica, contener de manera implícita, y probablemente sea importante explicitarlo, la posibilidad de que una observación la niegue enteramente. ¿Sí? A raíz de esto, Popper no admite como científicas ciertas teorías que de una perspectiva inductivista podrían llegar a ser. Ejemplos bien claros son el del psicoanálisis y el del, bueno, el marxismo en términos generales o el materialismo histórico, ¿tá? Como una parte importante de esto. Entonces, para Popper, ni el psicoanálisis ni el materialismo histórico pueden ser llamados científicos, por más que quieran llamarse científicos. Con el materialismo histórico su derrotero ha sido otro y no hay tanto ese problema, pero con el psicoanálisis sí hay una puja importante. Quizá la perspectiva del psicoanálisis, si se mira de una perspectiva inductivista, podría ser aceptado como ciencia, pero si se mira desde una perspectiva falsacionista, definitivamente no. ¿Tá? ¿Por qué? Bueno, porque el ello y las pulsiones como motor no pueden ser jamás observadas. ¿Tá? Solo pueden ser observadas consecuencias de su acción, consecuencias plausibles si fuera cierto que existe. Pero eso no quiere decir que exista, según Popper. ¿Tá? Entonces, tienen en común todo lo que ya dijimos. Tienen de diferente que una se basa en un razonamiento no deductivo, el inductivismo, y otra se basa en un razonamiento deductivo, el modus tollens, que es el falsacionismo. En el inductivismo, la verdad a la que se llega es probable, pero no cierta. En el falsacionismo, la verdad a la que se llega es cierta, pero es de este tipo, negativo, vamos a decir, ¿está bien? Es decir, llegamos a la verdad de que algo no es cierto definitivamente. En el inductivismo es primero la observación y después la teoría. En el falsacionismo es primero la teoría y después la observación. Una buena teoría científica tiene que tener además, para el falsacionismo, algunas características. Una de ellas es que sea arriesgada.
¿Qué quiere decir que sea arriesgada? Que abarque mucho del campo científico. ¿Tá? Entonces, una teoría es arriesgada si tiende a abarcar mucho. ¿Sí? Y ese riesgo se entra en directa relación con otra característica que hace a las buenas o malas teorías científicas, que es la idea de temple. Una buena teoría científica tiene mucho temple. ¿Qué quiere decir temple? Que durante mucho tiempo, y siendo sometida constantemente a prueba, logra sobrevivir. Es decir, durante mucho tiempo no se encuentra esa observación que la false. Entonces, una buena teoría científica tiene temple y además es arriesgada. ¿Tá? Estas dos características hacen que las teorías científicas perduren en el tiempo, y mientras perduran van permitiendo avances en el campo en que se desarrollan, ¿sí? Hasta que en algún momento son falsadas. Dábamos como un ejemplo una teoría científica con enorme temple, lo que llamaba la teoría de la gravitación universal de Newton, ¿sí? Una teoría que, como universal, podemos decir que no es cierta, ¿tá? Pero que en general, en términos generales precisamente, y en lo que hace a los cuerpos que no son subatómicos, ni a los agujeros negros, mantiene su vigencia. ¿Tá? Por ejemplo, ¿tá? Entonces, con similitudes las que dijimos al principio, diferencias estas que estamos como manejando, tienen que ver con el criterio de demarcación, tienen que ver con el tipo de razonamiento que usan, y bueno, y tiene que ver con qué hace una buena teoría científica, ¿no? Especialmente en el falsacionismo es importante mencionar esto del riesgo, de tomar riesgo y de temple. Si yo tomo riesgo pero no tengo temple, mi teoría al ratito se cae, por lo tanto no es buena. Si tiene temple pero no es arriesgada, bueno, avanza un poquito, en ese pequeño espacio que corrí riesgo, por lo tanto tampoco hace avanzar mucho a la ciencia. Para el falsacionismo, entonces, las teorías que hacen avanzar mucho a la ciencia son las que son arriesgadas y además muestran temple. ¿Tá? Esto sería básicamente la respuesta a la pregunta 3. ¿Tá? En la pregunta 4, lo que se les pide, y ya contestamos de largo esta, es que ustedes den cuenta de cómo explica el ciclo de las revoluciones científicas Thomas Kuhn. ¿Tá? Para esto es necesario además aclarar bien lo que significa paradigma, ¿sí? Y lo que significa anomalía. Entonces, empezamos por Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, entonces, es un filósofo y epistemólogo, y además un científico, graduado en física, con doctorado, en fin, estadounidense, que propone una epistemología descriptiva. ¿Qué pretende él entonces? Hacer una descripción de cómo trabaja y cómo es la forma de trabajo de la ciencia. No pretende ser una historia de la ciencia en el sentido de, bueno, voy recopilando cómo se han sido, cuáles han sido los grandes avances, sino que pretende establecer una forma de trabajo de la ciencia desde siempre. ¿Tá? Es decir, así ha sido siempre la ciencia, es lo que intenta mostrar Thomas Kuhn. ¿Cómo ha sido siempre la ciencia? Es lo que intenta demostrar Thomas Kuhn. Para él, la ciencia no avanza en el sentido directo que piensan los epistemólogos normativos que vimos antes, sino que a veces puede tener retrocesos y nuevos avances, aunque en líneas generales la curva es ascendente. Pero bueno. Y después, para Thomas Kuhn, sí importa y mucho la historia social e individual de las personas que hacen ciencia, es decir, en el marco histórico en que se encuentran haciendo ciencia, y quiénes son, en definitiva, los que hacen ciencia, tienen varios puntos de vista, de personalidad, de carácter, de relaciones concretas que puedan tener, cercanía o lejanía con las fuentes del poder, y bueno, después la historia en su conjunto, como contexto inevitable y muy influyente en el trabajo científico. Bueno, en esto verán que es bastante diferente a lo que vimos antes. Bueno, para Thomas Kuhn, entonces, poder explicar lo que él entiende ha sido el trabajo de la ciencia, trabaja según ciclos de revoluciones, ¿sí? Según revoluciones. ¿Tá?
Por eso es que su obra más emblemática es La estructura de las revoluciones científicas, una obra de los años 70, donde él pretende, de los años 70 a 1970, ¿no? Donde él pretende expresar su teoría, ¿no? Y allí, bueno, lo que se establece entonces es que hay un término, para empezar, que es muy importante, que es el término de paradigma. ¿Tá? Kuhn utiliza el término paradigma para describir la forma de trabajo de la ciencia como un modelo, una matriz de trabajo de la ciencia durante un tiempo determinado. Es decir, la ciencia trabaja en función de un modelo preestablecido de reconocer y abordar la solución de problemas en general. Es decir, aquí Thomas Kuhn nos está diciendo que antes de propiamente la ciencia trabaje, se establece un modelo de trabajo y una forma, como quien dice, correcta de trabajar, que es la ganadora y la que imprime su sello, la que da su matriz al trabajo de la ciencia. Esto es lo que es un paradigma. ¿Tá? Bien. Hay que comprender entonces que a esto referimos con un paradigma. ¿Cómo es el proceso de las revoluciones científicas? Bueno, entonces él dice que hay como etapas, ¿no? La primera etapa es necesaria, la que llamamos precientífica. Es un momento donde la ciencia no existe, esto es real en la historia de la humanidad, es decir, la actividad que nosotros conocemos como ciencia empieza en Grecia en torno al siglo VII a.C., como la conocemos nosotros, ¿está bien? Es decir, formas de conocimiento de la naturaleza, efectivas, que producen, hay muchas, y anteriores, muy anteriores, pero lo que nosotros conocemos como ciencia debe entenderse ahí su comienzo. Bueno, en la etapa precientífica no hay ciencia, pero cuando la humanidad se dispone quiere decir que las condiciones sociales, históricas, económicas de todo tipo están dadas para que la ciencia se produzca, bueno, no hay paradigma, ¿no? Entonces, etapa 0 o 1, como la quieran numerar, pero podríamos decir 0, precientífica. No hay ciencia. Pero ya hay una predisposición en las condiciones materiales e históricas concretas de producir, del que se produzca efectivamente la ciencia. Para que se produzca ciencia, según Kuhn, debe haber paradigmas. Hay una siguiente etapa entonces donde se termina por imponer un determinado paradigma, el primero, digamos, de los paradigmas en los que trabaja la ciencia. Una vez que en esa lucha se termina por imponer un paradigma, que si nosotros lo pudiéramos hacer históricos, diríamos que entre la lucha del paradigma asociado a Platón, a Parménides, anterior a Platón, o Pitágoras, anterior a Platón, está un poco en lucha con los paradigmas más cercanos a los filósofos y científicos atomistas. Bueno, termina, como quien dice, quizá triunfando el paradigma, como primer paradigma que se establece, más vinculado a la idea de Pitágoras y Parménides y de Platón. Bueno, ahí tenemos un paradigma, una forma de trabajar, un modelo para hacer ciencia. Cuando se establece un paradigma, lo primero que sucede es que se desarrolla la etapa que llamamos de ciencia normal. Durante la etapa de ciencia normal, lo que se produce es la incorporación de nuevos científicos, es decir, que aprenden el paradigma, aprenden el modelo, y que con eso trabajan en el encuentro y resolución de problemas. ¿Tá? Ese sería el trabajo durante la ciencia normal. Los problemas siempre existen. ¿Qué quiere decir? Que siempre se están encontrando problemas que la ciencia debe resolver como tal. Esto es lo que propone Kuhn. Ahora, hay un cierto tipo de problemas que son los que llamamos anomalías. Una anomalía es un problema que no puede ser correctamente abarcado por el paradigma, es decir, que plantea un desafío a la coherencia del paradigma. ¿Tá? Una anomalía, dos anomalías, uno las puede llevar con cierta incomodidad, como una piedra en el zapato, pero no más. Ahora, si esas anomalías se repiten, es decir, si la observación, si la ciencia que el propio paradigma en su desarrollo ha logrado va haciendo que entren más anomalías, bueno, entonces el paradigma entra en crisis. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay una crisis del paradigma? Dos caminos posibles. Hay uno que es
como la revisión del paradigma. Hacíamos la analogía de que si estábamos pensando en un árbol, bueno, sería como podar el árbol, esas ramas que están de más, que no han crecido correctamente, que lo hacen torcerse, en fin, las sacamos y queda como el centro, el tronco, las raíces del árbol, y de esa manera se mantiene lo esencial del paradigma. Eso pasa, en una crisis de paradigma, ante muchas anomalías, se puede tomar el camino de la revisión. Ahora, si se toma el camino de la revisión, pero igual las anomalías persisten, entonces el paradigma cae, se tiene que cambiar. Y ahí es donde estamos frente a una revolución científica, que es lo que dice Kuhn, le permite a la ciencia dar saltos, ¿no? Se va avanzando a medida de saltos que se producen durante las revoluciones, durante las crisis que derivan en revoluciones. La palabra revolución, explícitamente por Kuhn, hace referencia a las revoluciones sociales, históricas, es decir, cuando un régimen, una forma de entender el ordenamiento jurídico del gobierno, es derrocado definitivamente y viene uno nuevo. ¿Tá? Entonces, en las revoluciones científicas pasaría lo mismo. Un cierto paradigma que ha entrado en crisis porque muchas anomalías aparecen en su seno, hace que caiga este paradigma, entonces entra en un momento de ciencia extraordinaria. Es decir, la ciencia o está en su periodo normal, cuando un paradigma ha ganado y funciona perfectamente, o está en un momento de ciencia extraordinaria, cuando un paradigma ha sido cuestionado por tantas anomalías que entra en crisis. La ciencia extraordinaria es cuando no hay un paradigma claro y ganador, sino que hay varios paradigmas que intentan explicar el mismo mundo. ¿Por qué uno gana y otros pierden? Bueno, para Kuhn esto tiene que ver con procesos que no son la verdad objetiva, que no son por qué gana un paradigma y pierde otro, bueno, porque este es mejor en términos objetivos y comparables. No, sino que tiene que ver con un montón de cosas que hacen a la historia, a las personas que hacen ciencia, a los centros de poder, a los intereses económicos, a un montón de cosas que entran en juego de manera, es decir, no necesariamente coordinada, sino que se van dando esos juegos y que hacen que un paradigma aparezca como ganador dentro de varios candidatos. ¿Sí? Esta posibilidad, bueno, se conjuga, podría decir también, pero bueno, se conjuga de esa manera que no es el acceso a una verdad de tipo superior o a la posibilidad de una mirada objetiva sobre cuál es mejor, sino que simplemente se va decantando por varias razones que tienen que ver más o menos con los ítems que ya mencioné, que van haciendo que un paradigma supere al otro. ¿Tá? Entonces se produce una revolución, se cambia un paradigma por otro, durante una crisis hay un periodo de ciencia extraordinaria, es decir, que no hay un paradigma definido, sino que hay varios que están funcionando y la ciencia se hace de maneras muy distintas, hasta que finalmente uno gana y ahí volvemos a empezar a ciencia normal. ¿Sí? Entonces vuelve a empezar el ciclo. Ciencia normal, desarrollo de la ciencia normal es incorporación de científicos, el crecer dentro de esa normalidad, ordenar el conocimiento científico en manuales, en teorías macro, bueno, hasta que entra una crisis. En esa crisis cae el paradigma, mientras no hay un paradigma definido, hay una ciencia extraordinaria, una lucha de paradigmas hasta que uno se impone. Empieza otra vez un ciclo de ciencia normal. ¿Qué cambia entre el primer ejemplo de ciencia normal y el segundo? El paradigma. No las características de lo que efectivamente es la ciencia normal, pero sí la ciencia que se hace. ¿Tá? Bueno, en clase comentamos algunos ejemplos particulares, pero que no es el caso ahora, que tenían que ver con la ciencia nueva, con los ejemplos de los experimentos de Galileo, cuando se dieron por el propio Galileo, y experimentos muy similares que se habían dado antes, y que habían llegado a otras conclusiones por las razones históricas, digamos, que tenían que ver. Así que bueno, estas serían las preguntas, las respuestas posibles. Y bueno, ¿alguna duda de esto? El material está, me voy a fijar el de Kuhn si está bien. Bueno, me dice María Noel que sí. Creo que yo no lo tengo, me parece. No, me parece que no, por eso estuve fijándome ahora, lo voy a mandar de vuelta, ¿está? Es esto que hablamos, pero lo voy a mandar de vuelta, ¿está? No, de vuelta o por primera vez, ¿tá? Ahora ya lo hago. Y bueno,
Si no hay ninguna duda sobre esto, las preguntas serían estas. Les planteo 4, tienen que hacer 3. Insisto que hagan 3 nomás. ¿Está? Elijan las que quieran y bien. Si no hay ninguna duda, terminamos por acá entonces. Y